Querido Papá Noel, por favor, envíame un papá. Las palabras estaban escritas con un lápiz de color morado en un papel arrancado de un libro para colorear. Cada letra tambaleaba con el cuidadoso esfuerzo de una mano de 5 años que nunca había sostenido nada más valioso que la esperanza. Sharon Bennett estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de un apartamento donde el invierno se colaba por las rendijas de las ventanas como un fantasma no invitado, y su aliento era visible en el aire que el parpadeante calentador no conseguía calentar. Decoró los márgenes con dibujos de 3 figuras de palitos cogidos de la mano, la del medio más alta que las otras, porque incluso con 5 años entendía que las familias debían tener una forma concreta. La carta no estaba dirigida a ningún lugar específico, porque la comprensión de Sharon de la logística de Papá Noel seguía siendo maravillosamente sencilla, sin el escepticismo de los adultos. Sus dedos, pequeños y siempre fríos, agarraban el lápiz con una intensidad que sugería que no se trataba solo de una carta, sino de un salvavidas. Afuera, la ciudad de Nueva York llevaba diciembre como un arma. Las temperaturas bajaban a niveles que hacían desaparecer a las personas sin hogar de sus esquinas habituales. Era el tipo de frío que no solo helaba la piel, sino que se instalaba en los huesos y se quedaba allí, un recordatorio constante de que la supervivencia requería recursos que la familia de Sharon no poseía. Los vendedores ambulantes recogían temprano, con el aliento formando nubes que se disipaban en la oscuridad, mientras los taxis amarillos chapoteaban en el barro que se congelaría y se convertiría en hielo traicionero. Sharon dobló su carta con la intensa concentración que los niños ponen en las tareas que creen que tienen magia, arrugando cada borde con los dedos que tenían pequeños cortes por ayudar a su madre a clasificar el reciclaje. Había visto a otros niños en el centro comunitario echar cartas en un buzón rojo decorado con nieve de algodón y renos de cartón. Sus padres estaban detrás de ellos con los teléfonos listos para capturar el momento. Pero Catherine tenía trabajos que la mantenían moviéndose por la ciudad como una sombra, limpiando edificios de oficinas después de medianoche y sirviendo mesas los fines de semana. La niña guardó la carta en el bolsillo de su abrigo, la misma chaqueta raída que llevaba desde el invierno pasado, cuyas mangas ahora le quedaban 3 centímetros cortas. Mañana su madre la llevaría al centro de donaciones donde la gente dejaba juguetes y ropa para las familias que los necesitaban. Aunque el orgullo de Catherine le hacía evitar esos lugares hasta que la necesidad se imponía a la vergüenza. Sharon había escuchado suficientes conversaciones telefónicas en voz baja como para comprender que el alquiler estaba atrasado y que la compañía eléctrica había enviado los últimos avisos. En el centro comunitario Riverside, los voluntarios habían colocado unas alegres cajas de donaciones donde las familias podían dejar regalos para los niños cuyos padres no podían permitirse la Navidad. Las cajas estaban etiquetadas por edad y sexo, decoradas con papel de regalo que ya se estaba despegando por las esquinas debido a la humedad y al manejo constante. La carta de Sharon debería haber ido a parar a la caja marcada Cartas a Papá Noel, junto a docenas de otras, con inocentes deseos de muñecas, camiones y videojuegos. Pero cuando Catherine dejó la pequeña bolsa de ropa que ya no les valía, los dedos de Sharon temblaron de frío y la carta se le cayó del bolsillo sin que se diera cuenta. Y no cayó en la caja designada, sino en el estrecho hueco entre la mesa de donaciones y la pared, deslizándose hacia las sombras, donde quedó atrapada contra las tuberías de calefacción. Nadie vio cómo desaparecía. Ese pequeño trozo de papel que contenía un enorme deseo se perdió en la infraestructura de la caridad, que no podía recogerlo todo. La carta permaneció allí mientras las familias iban y venían, mientras los voluntarios clasificaban las donaciones y las distribuían a los agradecidos destinatarios, mientras el centro comunitario cerraba por la noche. 3 días después, un equipo de mantenimiento acudió a reparar una fuga de agua que había dañado la pared trasera del centro comunitario. La carta se había desprendido de las tuberías durante la fuga, arrastrada por el agua que se filtró a través del viejo yeso y tiró del suelo. Uno de los trabajadores, apresurándose a terminar el trabajo antes de que terminara su turno, recogió los escombros, entre los que se encontraba la carta de Sharon,
y lo tiró todo a una bolsa de basura negra. La carta viajó a través del sistema de gestión de residuos de la ciudad, comprimida en un camión con cientos de otros trozos de papel desechados, todos ellos igualmente insignificantes para la maquinaria. Pero la ruta del camión de basura ese día incluía una recogida en el edificio que albergaba las operaciones comerciales legítimas de Julio Marchett. El conductor, que iba con retraso, aparcó en el callejón que discurría entre el edificio y la entrada de servicio del aparcamiento subterráneo. Cargó las bolsas en el camión con eficiencia y destreza, sin darse cuenta de que una de ellas se enganchó en una pieza de metal expuesta y se rasgó, derramando su contenido. La bolsa rasgada depositó los residuos en el pavimento, resbaladizo por el hielo y el aceite de motor, esparciendo papel y basura en las sombras, donde los equipos de limpieza no los encontrarían hasta la mañana siguiente. Julio Marchetti bajó a su nivel de aparcamiento privado a las 11:47 de esa noche. Sus movimientos eran seguidos por cámaras de seguridad que transmitían las imágenes a monitores vigilados por hombres que entendían la seguridad de su empleador. Había pasado la noche en un restaurante de su propiedad, haciendo negocios que no dejaban rastro en papel, entre platos de osbuco y copas de bo. Su coche, un Mercedes negro con cristales antibalas y paneles reforzados, estaba aparcado en un lugar que no necesitaba señalización, porque todo el mundo sabía qué plaza le pertenecía. El aparcamiento era su dominio, se limpiaba cada mañana, tenía temperatura controlada y estaba protegido por 3 sistemas independientes que lo hacían más seguro que la mayoría de las cámaras acorazadas de los bancos. Pero la bolsa de basura rota había depositado su contenido cerca de la entrada del aparcamiento, donde el personal de mantenimiento aún no se había dado cuenta del derrame. El conductor de Julio estaba enfermo esa noche, lo que le obligó a conducir él mismo por el aparcamiento, un inconveniente que le irritaba más allá de la simple logística. Se percató inmediatamente de la basura esparcida, porque el desorden en su entorno controlado se registraba como una amenaza antes que como un desorden. Su mano se movió hacia el arma que llevaba en una funda al hombro, mientras sus ojos buscaban cualquier movimiento, cualquier emboscada, cualquier cosa que no encajara. La carta le llamó la atención porque era el único trozo de papel entre los escombros que no tenía manchas de café ni restos de comida. Sus marcas de lápiz morado eran visibles incluso desde 3 metros de distancia. Julio se acercó con la cautela de un hombre que había sobrevivido 2 décadas en un mundo en el que el veneno podía esconderse en lugares inesperados. Utilizó su zapato para dar la vuelta al papel, revelando la letra infantil que deletreaba un deseo tan puro que parecía obsceno en su inocencia. Querido Papá Noel, por favor, envíame un papá. Esas palabras lo detuvieron más eficazmente que cualquier arma. Julio Marchetti, que había ordenado ejecuciones con menos emoción que la mayoría de la gente muestra al decidir qué comer para el almuerzo, que había construido un imperio a través de la violencia y la intimidación, se quedó parado en su garaje privado mirando una carta. Su hija le había escrito a Papá Noel una vez, años atrás, antes del accidente, que se la había llevado a ella y a su madre y lo había dejado vacío. Esa pérdida lo había vuelto más peligroso porque no le quedaba nada que perder. No había debilidades que sus enemigos pudieran explotar, ni puntos débiles donde las emociones pudieran penetrar la armadura que había construido. Cogió la carta con unas manos que habían roto huesos y apretado gatillos, pero que ahora temblaban ligeramente por algo que se negaba a identificar como emoción. El dibujo en el margen mostraba 3 figuras esquemáticas. Una unidad familiar tan simple que una niña podía crearla, pero tan compleja que algunas personas pasaban toda su vida sin conseguirla. El nombre de Sharon estaba impreso en la parte inferior con letras que se inclinaban en diferentes direcciones, junto a su edad escrita como un 5 al revés. No había dirección ni apellido, nada que ayudara a localizar a esta niña que creía que Papá Noel podía resolver el problema fundamental de su familia incompleta. Julio permaneció en ese aparcamiento durante 3 minutos y 47 segundos, lo suficiente para que su equipo de seguridad, en la planta superior, intercambiara miradas preocupadas y revisara sus monitores. La carta no pesaba nada,
pero le parecía más pesada que cualquier carga que hubiera llevado en los años transcurridos desde que dejó de ser padre. Debería haberla tirado. Debería haberla dejado desaparecer en el sistema de basura que se la había entregado por casualidad. En cambio, la bobo, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, junto al corazón, donde descansaba contra el forro de seda como una acusación. El Mercedes permaneció aparcado mientras Julio regresaba al ascensor, con la mente ya ocupada en problemas que no tenían nada que ver con el territorio, los rivales o la investigación federal. Catherine Bennett empujaba su carrito de limpieza por la planta ejecutiva del edificio Meridian a la 1:37 de la madrugada, moviéndose con la eficiencia de alguien que había aprendido a aprovechar cada movimiento. El cable de la aspiradora se arrastraba detrás de ella como una cuerda que la ataba a la realidad cotidiana, mientras se movía por espacios donde los ocupantes diurnos tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. Su uniforme, proporcionado por la empresa contratista que la empleaba con el salario mínimo, le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido 15 libras en los últimos 6 meses. Los pasillos en los que trabajaba pertenecían a un mundo diferente al que habitaba durante las horas diurnas, un reino de sillones de cuero y escritorios de caoba, donde incluso el aire parecía más limpio. El edificio Meridian albergaba varias empresas que realizaban negocios que requerían fachadas bonitas, incluidas varias empresas legítimas que servían de tapadera para operaciones que no podían soportar un escrutinio. Catherine no conocía los detalles porque al personal de limpieza no se le informaba de las actividades de los inquilinos, pero había aprendido a reconocer qué oficinas tenían medidas de seguridad más allá de las medidas corporativas estándar. La planta 20, donde trabajaba esa noche, contaba con cámaras en cada rincón, puertas reforzadas con acceso mediante tarjeta magnética y un silencio especial que sugería secretos que merecían ser protegidos. Durante su formación, le habían advertido que nunca abriera los archivadores cerrados, que nunca leyera los documentos que dejaban en los escritorios y que nunca hiciera preguntas sobre los hombres con trajes caros. Esa noche, la planta ejecutiva estaba vacía, excepto por ella, y el zumbido de los ordenadores que se habían dejado encendidos, cuyas pantallas proyectaban una luz azul sobre los escritorios. Catherine limpiaba alrededor de los objetos de vidas a las que no tenía acceso, limpiando superficies que volverían a estar sucias al día siguiente, pero que requerían una atención constante porque esa era la naturaleza de su trabajo. El baño ejecutivo era su última tarea, la que se guardaba para el final del turno, porque le permitía sentarse un momento en la tapa cerrada del inodoro y descansar. Llevaba el cansancio como otras personas llevan los bolsos. Como un accesorio tan constante, apenas notaba su peso hasta que dejaba de moverse lo suficiente como para sentirlo. Cerró la puerta del baño por costumbre, no porque hubiera alguien más en esa planta, sino porque la privacidad era un lujo que reclamaba, siempre que fuera posible. El espejo sobre el lavabo reflejaba a una mujer que parecía mayor de 27 años. Las líneas se le marcaban alrededor de los ojos por entrecerrarlos debido al cansancio y la preocupación. Sus manos, siempre rojas y agrietadas por los productos químicos de limpieza, temblaban ligeramente mientras se echaba agua fría en la cara, tratando de reanimarse lo suficiente como para terminar el turno. El mareo la golpeó sin previo aviso. Una sensación de que el suelo se inclinaba hacia los lados, mientras las paredes presionaban hacia adentro con una cercanía sofocante. Catherine se agarró al borde del lavabo, con los nudillos blancos, luchando contra la oscuridad que se deslizaba por los bordes de su visión, como tinta extendiéndose por el agua. No había comido nada desde la porción de pizza que Sharon le había dejado en el plato en el desayuno, y eso había sido hacía 17 horas. Entre dos trabajos diferentes, las rodillas le fallaron y se deslizó por la pared hasta el suelo de baldosas, demasiado cansada para seguir luchando contra la gravedad. El baño daba vueltas lentamente mientras ella presionaba la mejilla contra los azulejos fríos e intentaba recordar cómo respirar sin sentir que el pecho se le comprimía. Esto ya le había pasado 2 veces en el último mes.
momentos en los que su cuerpo se negaba a cooperar con las exigencias que le imponía. Se decía a sí misma que solo era agotamiento, que solo era por saltarse comidas, que solo era el peso acumulado de hacer demasiado con muy poco. Pero tumbada en el suelo del baño de ejecutivos a las 2 de la madrugada, rodeada de productos de limpieza esparcidos a su alrededor, Catherine se enfrentó a la realidad que había estado evitando. Se estaba derrumbando física y económicamente, sostenida por una fuerza de voluntad y una desesperación que se estaban agotando. La tos persistente de Sharon se había convertido en algo que le sacudía el pecho, algo que requería medicamentos que no podían permitirse y visitas al médico que costaban más de 3 días de salario. No se le escapaba la ironía de derrumbarse en un edificio que albergaba más riqueza de la que vería en 10 vidas. Estos ejecutivos, cuya basura vaciaba, ganaban en una hora lo que a ella le costaba un mes de turnos nocturnos y dobles turnos los fines de semana. Sus oficinas contenían obras de arte que valían más que su salario anual, relojes que costaban más que un año de medicación para Sharon, monedas sueltas en los escritorios que representaban el dinero para la compra de una semana. Catherine se obligó a sentarse apoyándose en la pared, mientras el mareo se iba calmando poco a poco hasta ser soportable. No podía permitirse que la encontraran así, porque eso significaría preguntas, un posible despido, perder este trabajo que apenas les daba para comer y tener un techo, pero que era mejor que nada. La empresa de limpieza tenía una política sobre cuestiones de salud, sobre los empleados que no podían desempeñar sus funciones, sobre los trabajadores sustituibles en una ciudad llena de gente desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa por el salario mínimo. Se puso de pie apoyándose en el lavabo, evitando su reflejo porque sabía lo que vería allí y no podía soportar ser testigo de su propio deterioro. El carro de limpieza la esperaba en el pasillo, con la mitad de su tarea aún sin completar, porque había perdido unos minutos preciosos tirada en el suelo en lugar de trabajar. Terminó rápidamente el baño, borrando todo rastro de su presencia, excepto el persistente olor a limpiador industrial que se disiparía antes de que llegaran los ejecutivos por la mañana. La oficina de seguridad de la planta baja tenía monitores que mostraban todos los ángulos del edificio, incluido el baño ejecutivo de la planta 20, donde Catherine se había desmayado. El guardia de seguridad nocturno, un hombre mayor llamado Marcus, que llevaba 15 años trabajando en ese turno, había visto todo el incidente en la pantalla. Había cogido su radio 2 veces, dispuesto a pedir ayuda, pero algo en la forma en que ella se había obligado a levantarse lo había detenido. Marcus anotó en su registro que debía revisar la planta 20 con más frecuencia, aunque no especificó por qué. Las imágenes serían revisadas por alguien en algún momento, como parte de los controles de seguridad rutinarios que se realizaban semanalmente. Pero Marcus también sabía que las imágenes podían perderse, ser grabadas por encima o desaparecer cuando ciertas personas querían que desaparecieran. Llevaba suficiente tiempo en este negocio como para comprender que, a veces, verlo todo significaba saber cuándo no ver nada. Mientras tanto, 3 pisos por encima de la estación de seguridad de Marcus, Julio Marchetti estaba sentado en una oficina que oficialmente pertenecía a uno de sus negocios legítimos, pero que en la práctica servía como sede secundaria. Había venido aquí después de encontrar la carta, incapaz de regresar a su ático, donde el silencio lo obligaría a enfrentarse a pensamientos que prefería evitar. La oficina tenía su propio sistema de seguridad, conectado a monitores a los que podía acceder desde su escritorio y que le mostraban imágenes de su edificio que ni siquiera Marcus veía. Estaba revisando las imágenes de esa tarde, buscando cualquier signo de vigilancia o visitantes inesperados, cuando se fijó en la mujer de la planta 20. Las cámaras captaron su desmayo en el baño, la forma en que se deslizó por la pared como una marioneta con los hilos cortados. Julio había observado sin intervenir, porque intervenir habría requerido explicar por qué estaba vigilando al personal de limpieza, por qué estaba en el edificio a esa hora, por qué le importaba el bienestar de una mujer de la limpieza. Pero entonces había ampliado la imagen de su tarjeta de identificación, visible cuando se había levantado apoyándose en el lavabo.
La etiqueta con el nombre decía K. Bennett, en la fuente estandarizada que la empresa de limpieza utilizaba para todos sus trabajadores. Bennett, el mismo apellido que aparecía impreso en la parte inferior de la carta que ahora descansaba en el bolsillo de su abrigo, escrita por un niño de 5 años que quería un padre. La conexión se formó en su mente con la certeza de las matemáticas. Dos puntos de datos que creaban una línea que apuntaba hacia algo que no estaba seguro de querer encontrar. Sharon Bennett había escrito la carta. Kay Bennett limpiaba las plantas ejecutivas de su edificio después de medianoche. La probabilidad de que fuera una coincidencia era tan baja que podía descartarse, lo que significaba que la mujer que acababa de desmayarse por agotamiento era la madre cuyo hijo le había pedido a Papá Noel un padre. Julio se sentó en su oficina y vio las imágenes de Catherine Bennett terminando su turno, moviéndose por los pasillos con una determinación que parecía más una cuestión de supervivencia que una elección. Los monitores mostraban múltiples ángulos de su progreso, documentación técnica de una vida vivida en los márgenes de su mundo. Debería haber cerrado la ventana. Debería haber vuelto al negocio que requería su atención. Pero algo en su forma de moverse le recordaba a alguien a quien había pasado 5 años tratando de olvidar. Su hija tenía 7 años cuando ocurrió el accidente de coche, lo suficientemente mayor como para tener opiniones sobre todo, y lo suficientemente joven como para creer que su padre podía arreglar cualquier cosa. Sofía había heredado el pelo oscuro de su madre y la terquedad de él, una combinación que la hacía encantadora y agotadora, como suelen ser los niños cuando aún no han aprendido que el mundo destroza a las personas. Dibujaba constantemente, llenando cuaderno tras cuaderno con familias de crayones que siempre incluían 3 figuras, porque su unidad familiar había sido completa y feliz, y estaba totalmente desprevenida para la tragedia. El accidente ocurrió un martes por la tarde, durante una de las raras salidas familiares a un restaurante al otro lado de la ciudad. Una celebración de algo trivial que Julio ni siquiera recordaba ahora. Un conductor ebrio se había saltado un semáforo en rojo en un cruce. La física y la mala sincronización se combinaron para destruir todo lo que Julio había construido y que le importaba. Su esposa murió en el acto, atrapada en el metal que los equipos de rescate tardaron 40 minutos en cortar. Sofía había sobrevivido al impacto inicial, pero murió en la ambulancia, con su pequeña mano flácida en la de él mientras gritaba a los paramédicos que ya estaban haciendo todo lo posible. La investigación había sido breve, porque el conductor ebrio murió en el lugar del accidente, sin dejar a nadie a quien Julio pudiera destruir en venganza, excepto a sí mismo. Se había lanzado a su empresa criminal con renovada determinación, utilizando la violencia y la expansión como sustituto de las emociones que se negaba a procesar. Su organización había duplicado su tamaño en los 2 años siguientes al accidente, impulsada por un hombre que no tenía nada que perder, y por lo tanto, nada que le impidiera tomar las decisiones más oscuras que su negocio requería. Pero habían pasado 5 años desde la muerte de Sofía. 5 años construyendo un imperio sobre los cimientos de su dolor. Y, de alguna manera, una carta escrita por una desconocida de 5 años había resquebrajado el muro que había construido alrededor de esa pérdida. El 5 al revés de Sharon era exactamente igual al que solía escribir Sofía. La misma confusión sobre en qué dirección apuntaba el número. Las 3 figuras de palitos que Sharon había dibujado se hacían eco de los cientos de familias similares que Sofía había creado. Cada una de ellas era un testimonio de la seguridad que había sentido antes de que la seguridad resultara ser una ilusión. Julio abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía que guardaba escondida bajo documentos falsos. Era una de las pocas imágenes de Sofía que no había destruido en el arrebato de ira que siguió a su muerte. La foto la mostraba a los 6 años, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela, sonriendo con orgullo porque creía que a su padre le importaba el arte con crayones. Había tirado la mayoría de sus pertenencias en los meses posteriores al funeral, incapaz de soportar el peso de los juguetes con los que nunca volvería a jugar, la ropa que nunca volvería a ponerse. Esta fotografía había sobrevivido solo porque había olvidado que estaba en este cajón, escondida durante el caos del dolor y redescubierta un año después,
cuando dejó de destruir todo lo que le recordaba lo que había perdido. La miraba quizás una vez cada pocos meses, normalmente a altas horas de la noche, cuando el insomnio lo mantenía despierto y el whisky no lograba calmar sus pensamientos. El rostro de Sofía lo miraba ahora con la inocencia de alguien que nunca había imaginado que su padre la sobreviviría, que la infancia terminaría abruptamente en lugar de gradualmente. La conexión entre la carta de Sharon y su propia hija fallecida era demasiado obvia para ignorarla, demasiado dolorosa para reconocerla por completo. Una niña de 5 años quería un padre, y Julia era un padre que había perdido a su hija de 5 años. Una simetría que parecía diseñada más que accidental. No creía en la intervención divina, ni en la justicia cósmica, ni en ninguno de los conceptos espirituales que ofrecían consuelo a las personas que necesitaban explicaciones para el caos. Pero tampoco podía descartar la probabilidad de que esa carta lo hubiera encontrado, que hubiera viajado a través de circunstancias imposibles para aterrizar en su garaje. El registro de seguridad de Marcus mostraba que Catherine Bennett trabajaba en la planta 20 todos los lunes, miércoles y viernes desde medianoche hasta las 6 a.m. Y luego se apresuraba a ir a su trabajo de fin de semana, sirviendo mesas en un restaurante a 3 manzanas de distancia. Vivía en un edificio de apartamentos en un barrio donde la organización de Julio dirigía negocios de protección, donde su dinero obtenía beneficios de personas que no tenían casi nada. El propietario del edificio estaba relacionado con una de sus operaciones subsidiarias, lo que significaba que los pagos del alquiler de Catherine financiaban indirectamente el imperio que la destruiría si alguna vez veía demasiado o hacía las preguntas equivocadas. Sacó su expediente laboral, información fácilmente accesible, porque la empresa de limpieza tenía un contrato con sus negocios legítimos y mantenía registros digitales a los que podía acceder sin autorización. Catherine Marie Bennett, 27 años, contratada hace 6 meses después de que su anterior empleador quebrara. No había indicado ningún contacto de emergencia más allá de una clínica de salud comunitaria, ningún familiar, ningún amigo que pudiera darse cuenta si desaparecía. El expediente indicaba que había superado la verificación básica de antecedentes, pero no se le había hecho ninguna otra comprobación porque el personal de limpieza no necesitaba autorización de seguridad. Su hija no aparecía mencionada en ningún lugar de la documentación oficial porque la política de la empresa de limpieza permitía a los empleados mantener la separación entre su vida personal y su empleo. Pero Julio tenía recursos más allá de los canales oficiales, conexiones con bases de datos que registraban nacimientos, matriculaciones escolares e historiales médicos. Sharon Marie Bennett, nacida hace 5 años y 3 meses en el Mercy Hospital. No figuraba ningún padre en el certificado de nacimiento. Los historiales médicos mostraban problemas respiratorios recurrentes, visita reciente a urgencias por fiebre y tos, saldo pendiente de $3,000 que Catherine estaba pagando a razón de $50 al mes. El edificio de apartamentos donde vivían había sido sancionado 2 veces por infracciones relacionadas con la calefacción en el último año. Los inquilinos habían presentado quejas por la falta de calefacción durante los meses de invierno, pero la administración las ignoró, sabiendo que la ciudad no haría cumplir las infracciones del código. Julio era propietario del edificio a través de 3 capas de sociedades ficticias, lo suficientemente alejadas como para que su nombre no apareciera en ningún documento de propiedad, pero lo suficientemente cercanas como para que pudiera tomar decisiones sobre el mantenimiento y las reparaciones. Había autorizado el gasto mínimo necesario para evitar graves consecuencias legales, sin tener en cuenta que había personas reales que se congelaban en los apartamentos, donde sus márgenes de beneficio importaban más que su comodidad. Sharon Bennett asistía a una escuela primaria pública a 3 manzanas de su apartamento, matriculada en el jardín de infancia con profesores que habían destacado su inteligencia y creatividad, pero también sus frecuentes ausencias por enfermedad. Los registros escolares contenían copias de dibujos similares al de su carta a Papá Noel. Familias con 3 cifras dedicadas a actividades que Sharon solo podía imaginar.
Su profesora había escrito una nota sugiriendo que Sharon podría beneficiarse de los servicios de asesoramiento para abordar los evidentes problemas de la estructura familiar. Una recomendación que no se siguió porque la terapia requería tiempo y dinero que Catherine no tenía. Julio se quedó mirando la información que transformaba a Sharon de un concepto abstracto en una realidad específica. Una niña cuya vida ahora podía seguir a través de documentos que revelaban pobreza y precisión burocrática. Había nacido en el mismo hospital donde había muerto Sofía, en plantas diferentes, pero en el mismo edificio. La vida y la muerte ocurriendo dentro de las mismas paredes. La coincidencia tenía un significado profundo que Julio no estaba preparado para interpretar. Se formaban conexiones que sugerían algo más que una simple casualidad. Cerró los archivos y volvió a las imágenes de seguridad, viendo a Catherine salir del edificio a las 6:14 m, 17 minutos después del final de su turno oficial. Ahora se movía de forma diferente a como lo había hecho al principio. Sus pasos eran más lentos, su postura más encorvada, el agotamiento visible en cada movimiento. Desapareció en la entrada del metro que la llevaría a casa, al apartamento donde la esperaba Sharon, donde la mañana traería un desayuno que probablemente no sería suficiente y medicinas que no podían permitirse, y otro día de tomar decisiones imposibles sobre qué necesidades priorizar. La parte racional de la mente de Julio reconocía que alejarse era la opción inteligente, que involucrarse con Catherine y Sharon complicaría su vida de formas que no servirían para nada. Tenía un imperio que dirigir, enemigos que manejar, investigaciones que eludir. No tenía tiempo ni capacidad emocional para una niña cualquiera cuya carta le había llegado por circunstancias improbables. La carta era una coincidencia, nada más. Y buscarle significado a las coincidencias era lo que llevaba a los hombres débiles a cometer errores desastrosos. Pero la carta descansaba en su bolsillo como un peso del que no podía deshacerse. Y la fotografía de Sofía lo miraba desde el escritorio, con ojos que contenían las expectativas que él había defraudado 5 años atrás. Por primera vez desde el accidente, Julio Marchetti se permitió considerar que tal vez su supervivencia no había sido en vano, que tal vez el universo, el destino o el azar lo habían preservado para algo más que construir un imperio criminal. La idea era incómoda, extraña, ridícula en su implicación de que su vida aún podía tener un propósito más allá de la acumulación de poder y dinero. Se quedó de pie junto a la ventana contemplando cómo amanecía sobre la ciudad de Nueva York, pintando el cielo de colores que desaparecerían una vez que llegara la luz del día y la ciudad volviera a su habitual gris. En algún lugar de esa misma ciudad, una niña de 5 años se despertaba en un frío apartamento, probablemente tosiendo, sin saber que su carta había encontrado exactamente a la persona que necesitaba encontrar. Y en algún lugar entre el cinismo de Julio y la esperanza de Sharon, existía una posibilidad que ninguno de los dos podía ver todavía, pero que la carta en sí parecía prometer. La tos de Sharon había empeorado durante el fin de semana, pasando de la irritación persistente que Catherine había aprendido a reconocer a algo más profundo que retumbaba en el pecho de su hija como monedas en un frasco. El sonido mantenía a Catherine despierta durante las pocas horas entre su turno de noche y la hora en que Sharon tenía que levantarse para ir al colegio, tumbada en la oscuridad, escuchando a su hija luchar por respirar. El lunes por la mañana llegó con la fiebre de Sharon disparada a 39,4 deg, su pequeño cuerpo ardiendo con un calor que ninguna compresa fría podía reducir. Catherine llamó a la clínica de salud comunitaria, donde recibían atención subvencionada, y esperó 40 minutos en línea antes de que una recepcionista le informara que la próxima cita disponible era en 6 días. 6 días parecían una eternidad, cuando la respiración de Sharon había desarrollado un silbido que hacía que cada inhalación sonara como papel de seda arrugándose. La sala de urgencias era una opción que Catherine había estado evitando porque, incluso con la cobertura básica del seguro de Sharon, la copaga y los costes adicionales consumirían el dinero destinado al alquiler. Pero el martes por la tarde, los labios de Sharon habían adquirido un tono azulado que aterrorizó a Catherine más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado.
Envolvió a su hija en todas las mantas que tenían y tomó el metro hasta el Mercy Hospital, el mismo centro donde había nacido Sharon y al que habían acudido 3 veces antes por crisis respiratorias. La sala de espera de urgencias estaba llena de gente cuya desesperación era igual a la suya. Todos esperaban que la enfermedad fuera lo suficientemente urgente como para ser tratada, pero no tan urgente como para indicar algo catastrófico. Esperaron 4 horas antes de que una enfermera de triaje determinara que los niveles de oxígeno de Sharon eran lo suficientemente bajos como para justificar una atención inmediata. La enfermera, una mujer de unos 50 años que había visto a demasiados niños sufrir enfermedades prevenibles, no hizo ningún comentario sobre el retraso en buscar tratamiento, pero su expresión comunicaba un juicio que Catherine no necesitaba que se expresara. Sabía que había esperado demasiado. Sabía que el terror financiero había comprometido su juicio. Sabía que las buenas madres probablemente elegían la salud de sus hijos por encima del alquiler. Pero las buenas madres probablemente también tenían mejores opciones que las que ella tenía a su disposición. Sharon fue ingresada en una sala de exploración pediátrica, donde un joven médico de mirada amable y rostro agotado la examinó con la eficiencia que le daba tratar docenas de casos similares a diario. Neumonía, anunció con la naturalidad de alguien que veía esta afección con tanta frecuencia que su potencial letalidad se había convertido en algo rutinario. Sharon tendría que pasar la noche ingresada en observación, necesitaría antibióticos y tratamientos respiratorios, y requeriría cuidados de seguimiento que el médico describió mientras Catherine calculaba mentalmente unos costes que no podía permitirse. La representante del departamento de facturación del hospital llegó antes de que a Sharon le asignaran una habitación. Una mujer cuyo trabajo le obligaba a hablar de dinero mientras los niños enfermos sufrían a su lado. Le explicó que, incluso con el seguro de Sharon, la estancia de una noche le costaría aproximadamente $4,000 de su bolsillo. Una cifra tan absurda que momentáneamente silenció la capacidad de Catherine para procesar el lenguaje. $4,000 representaban 8 meses de sus cuidadosos pagos de $50 de su deuda médica existente, o 3 meses de alquiler, o la completa desintegración de la estabilidad financiera que había estado construyendo desesperadamente. Catherine firmó unos papeles que apenas leyó porque rechazar el tratamiento no era una opción, independientemente del coste. Se comprometió a una deuda que probablemente la acompañaría durante años. Sharon fue trasladada a una sala pediátrica decorada con alegres murales de animales que parecían burlarse de la gravedad de lo que había llevado a los niños a ese lugar. Las enfermeras iban y venían con eficiencia, conectando a Sharon a monitores y vías intravenosas, mientras le explicaban los procedimientos con voces entrenadas para ser a la vez tranquilizadoras y profesionales. El miércoles por la mañana, el estado de Sharon se había estabilizado lo suficiente como para que el tono azulado de sus labios se hubiera desvanecido y su respiración ya no sonara como papel arrugándose. Pero el monitor de saturación de oxígeno mostraba cifras que preocupaban lo suficiente al personal médico como para recomendar otra noche de observación, lo que duplicaba la catástrofe financiera a la que ya se enfrentaba Catherine. Se sentó en una silla junto a la cama de Sharon, sosteniendo la mano de su hija mientras calculaba qué facturas podía ignorar, qué pagos podía saltarse, si el propietario aceptaría un retraso en el pago del alquiler o iniciaría inmediatamente el proceso de desahucio. Julio recibió la información sobre la hospitalización de Sharon, no a través de ningún canal oficial, sino a través de la red de contactos que le mantenía informado de todo lo que ocurría dentro de su esfera de influencia. Uno de sus socios tenía un primo que trabajaba en el departamento de facturación del Mercy Hospital, alguien que de vez en cuando le proporcionaba información sobre personas de interés. El nombre de Catherine Bennett había sido marcado en su sistema después de que él la investigara, configurado para alertarle si aparecía en cualquier base de datos que su organización supervisara. El primo informó de que Catherine había firmado los documentos para el tratamiento de Sharon con una expresión más propia de alguien que aceptaba una sentencia de muerte que de alguien que aceptaba atención médica.
El representante de facturación había tomado nota de la deuda médica existente de Catherine, había visto cómo le temblaban las manos mientras firmaba los formularios de autorización. La había visto preguntar si había planes de pago disponibles y luego calcular visiblemente si incluso los planes de pago eran económicamente viables. Era el tipo de detalle humano que no aparecía en los informes oficiales, pero que la gente recordaba porque ser testigo de la desesperación dejaba huella. Julio se sentó en su oficina revisando esta información con la indiferencia que había cultivado durante décadas de tomar decisiones que afectaban a vidas que nunca presenció directamente. Sharon Bennett estaba hospitalizada con neumonía, enfrentándose a gastos médicos que su madre no podía pagar, viviendo una crisis que probablemente las empujaría de una situación de supervivencia precaria al colapso financiero total. La respuesta lógica era no responder, mantener la distancia entre su mundo y el de ellas, permitir que los sistemas ya en marcha continuaran sin su interferencia. Pero la carta permaneció en el bolsillo de su abrigo, llevada a diario como un talismán o una maldición, sin que él pudiera decidirse. Sharon le había pedido a Papá Noel un padre, y ahora Sharon estaba en un hospital, luchando por respirar, mientras su madre firmaba documentos que las hundirían a ambas en deudas. La conexión entre la petición y la crisis parecía demasiado evidente para ser una coincidencia, como si el universo le hubiera entregado la carta a Julio específicamente para que pudiera ser testigo de las consecuencias de ignorarla. Hizo una llamada a alguien que se especializaba en hacer desaparecer problemas, un solucionador que operaba en los espacios grises entre lo legal y lo ilegal, donde Julio llevaba a cabo gran parte de sus negocios. Las instrucciones eran sencillas. Pagar las facturas del hospital de Sharon Bennett en su totalidad de forma anónima a través de canales que no pudieran ser rastreados hasta él. Incluir su deuda médica existente en el pago. Borrar todo. Hacer que pareciera que una organización benéfica había cubierto los gastos en lugar de un delincuente que había encontrado la carta de una niña. El solucionador no hizo preguntas porque Julio le pagaba para ejecutar instrucciones, no para comprender motivaciones. El miércoles por la tarde, el departamento de facturación del Mercy Hospital recibió la notificación de que la cuenta de la familia Bennett había sido pagada en su totalidad por un donante anónimo a través de una fundación que supuestamente ayudaba a familias con dificultades económicas para pagar gastos médicos. El representante de facturación que había hablado con Catherine intentó verificar la legitimidad de la fundación y encontró documentación que parecía auténtica, aunque cualquiera con los recursos de Julio podía crear documentación que pareciera auténtica sin mucha dificultad. Catherine estaba sentada junto a la cama de Sharon, leyendo un libro ilustrado cuando una administradora del hospital llamó suavemente a la puerta y entró con una expresión que Catherine interpretó inicialmente como una mala noticia. La mujer explicó que las facturas de Sharon habían sido cubiertas por una fundación benéfica, que no se requería ningún pago y que podían centrarse en la recuperación de Sharon sin preocupaciones económicas. Catherine la miró en silencio durante un tiempo tan prolongado que resultó incómodo. Su mente era incapaz de procesar una información que contradecía todo lo que ella entendía sobre cómo funcionaba el mundo. La administradora le proporcionó la documentación que acreditaba el pago. El membrete era de una fundación de la que Catherine nunca había oído hablar y explicaba que, a veces, las familias eran seleccionadas al azar para recibir ayuda en función de la evaluación de sus necesidades y de los fondos disponibles. Sonaba ensayado, como suelen sonar las mentiras cuando las dicen personas a las que se les ha indicado qué decir, pero que no creen del todo en sus propias palabras. Catherine aceptó los papeles porque rechazarlos significaría rechazar la ayuda que Sharon necesitaba desesperadamente. Pero la sospecha se instaló en su pecho junto con el alivio. Nadie hacía eso, pensó, mientras el administrador se retiraba y Sharon dormía plácidamente por primera vez en días. Las fundaciones no pagaban al azar facturas hospitalarias de 4 cifras a familias que no conocían. No liquidaban deudas existentes sin procesos de solicitud, procedimientos de verificación y periodos de espera. Alguien específico había hecho eso.
Alguien que conocía su situación. Alguien que tenía recursos para gastar miles de dólares sin exigir gratitud, reconocimiento, ni ningún tipo de retorno de la inversión. La pregunta que mantenía a Catherine despierta en la incómoda silla junto a la cama de hospital de Sharon no era por qué alguien había ayudado, sino quién ayudaría sin revelar su identidad. Las personas con dinero exigían reconocimiento por su caridad, buscaban beneficios fiscales y estatus social, y la satisfacción de ser generosas públicamente. La ayuda anónima sugería o bien burocracia institucional o bien una implicación personal que alguien quería ocultar. Y la explicación del hospital se inclinaba demasiado por la primera opción como para ser del todo cierta. Sharon fue dada de alta del hospital el jueves por la tarde con recetas que Catherine podía permitirse ahora que la deuda más grande había desaparecido. Medicamentos que ayudarían a prevenir futuras crisis respiratorias. Tomaron un taxi a casa en lugar del metro, un lujo que Catherine se permitió porque llevar a Sharon y los suministros médicos por las estaciones de metro le parecía imposible. El taxista, un hombre que había visto suficientes dificultades humanas como para reconocerlas en sus pasajeros, no cobró el viaje después de oír toser a Sharon, rechazando el dinero de Catherine con una amabilidad brusca que le dio ganas de llorar. El apartamento parecía más frío de lo que Catherine recordaba. La calefacción, insuficiente, luchaba contra las temperaturas que habían bajado aún más durante la hospitalización de Sharon. Acomodó a Sharon en el sofá envuelta en mantas y estaba preparando sopa cuando alguien llamó a la puerta, algo inusual en un edificio donde los vecinos mantenían una cuidadosa distancia con respecto a los problemas de los demás. A través de la mirilla, vio a un hombre con un abrigo caro que lo identificaba como alguien que no pertenecía a ese pasillo. Su presencia activó inmediatamente los sistemas de alarma desarrollados a lo largo de años de vulnerabilidad. Abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta, una barrera que no serviría de nada contra una amenaza real, pero que le proporcionaba tranquilidad psicológica. El hombre sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos y se presentó como inspector del edificio, que venía a comprobar las quejas sobre la calefacción que se habían presentado recientemente. Sus credenciales parecían lo suficientemente oficiales, tarjetas de plástico con el sello de la ciudad y fotografías, pero había algo en su presencia que parecía más bien coreografiado que espontáneo. Pidió comprobar la unidad de calefacción, alegando infracciones que podrían acarrear multas para la administración del edificio. Catherine le dejó entrar porque rechazar a un inspector de edificios podría acarrearle complicaciones que no podía permitirse, y observó mientras él examinaba su calefactor con una atención que parecía excesiva para una inspección rutinaria. Tomó notas en un blog, preguntó cuánto tiempo llevaban viviendo allí y si la calefacción había funcionado alguna vez correctamente, con un tono profesional, pero con la mirada fija en detalles que iban más allá de las cuestiones relacionadas con la calefacción. Sharon observaba desde el sofá con la atención solemne que los niños enfermos prestan a las actividades de los adultos que no comprenden del todo. El inspector, que se había presentado como Richardson, pasó 15 minutos examinando la unidad de calefacción antes de declararla inadecuada para la superficie del apartamento y anunciar que la administración del edificio tendría que sustituirla. Escribió algo en unos formularios de aspecto oficial y prometió que se instalaría un nuevo calefactor en 48 horas, un plazo que parecía imposiblemente rápido para los procesos burocráticos. Catherine había aprendido que funcionaban en tiempo geológico y no con la urgencia humana. Se marchó con la misma eficiencia con la que había llegado, y su costoso abrigo desapareció por los pasillos donde el lujo era un idioma desconocido. 2 días después, tal y como había prometido Richardson, llegaron los instaladores con una unidad de calefacción que no se parecía en nada al calefactor defectuoso que habían retirado. El nuevo sistema estaba montado en la pared y era potente, diseñado para espacios 2 veces más grandes que su apartamento, instalado con una eficiencia que sugería que alguien había dado prioridad a este trabajo por encima de otros. Cuando Catherine le preguntó por el coste,
El instalador jefe le aseguró que la administración del edificio lo cubría todo como parte de las correcciones de las infracciones del código, aunque su expresión sugería que sabía tan poco como ella sobre la verdadera historia. El apartamento alcanzó temperaturas que Catherine no había experimentado desde que se mudaron allí hacía 6 meses. Un calor que penetraba en las paredes y eliminaba el frío constante que se había convertido en su existencia normal. La respiración de Sharon mejoró notablemente en las nuevas condiciones, y su recuperación se aceleró al no tener que luchar contra el frío, además de contra la enfermedad. Catherine se sentó en un calor que le pareció milagroso y trató de convencerse de que estos acontecimientos eran una coincidencia, que los pagos del hospital y las reparaciones de la calefacción no estaban relacionados. Pasa a mis hermanos que no estaba recibiendo la ayuda de alguien cuya identidad permanecía deliberadamente oculta. Pero la coincidencia requería probabilidad, y la probabilidad de que sus vidas mejoraran repentinamente en múltiples dimensiones simultáneamente se acercaba a la imposibilidad matemática. Alguien estaba orquestando estos cambios. Alguien con recursos para pagar las facturas del hospital e influir en la administración del edificio y operar a través de intermediarios que prestaban ayuda sin revelar nada. El anonimato molestaba a Catherine más de lo que le conmovía la gratitud, porque el anonimato sugería propósitos más allá de la simple generosidad, motivos que podrían acabar exigiendo un pago que ella no podía proporcionar. Julio observaba los efectos de sus intervenciones a través de los informes que le entregaban las diversas personas que había contratado para ejecutar su plan. Las infracciones en la calefacción del edificio eran reales, documentadas por inspectores a los que había pagado para que investigaran realmente, en lugar de aceptar los sobornos habituales para ignorar los problemas. La nueva unidad de calefacción costaba más de lo que Catherine ganaba en 3 meses. La instalaron contratistas que trabajaban para su organización y entendían que la calidad era importante cuando Julio ordenaba personalmente que se hiciera algo. Estaba solucionando problemas que él mismo había creado indirectamente a través de estructuras de propiedad que priorizaban los beneficios por encima del bienestar de los inquilinos. No se le escapaba la ironía de que estaba corrigiendo la negligencia que sus propias prácticas empresariales habían propiciado, gastando dinero para mejorar las condiciones de un edificio en el que sus políticas habían permitido el deterioro. Pero la intervención le parecía menos una obra de caridad que un experimento. Estaba probando si aún podía acceder a partes de sí mismo que los últimos 5 años habían enterrado bajo el dolor y la violencia. Sophia tendría ahora la edad de Sharon si no hubiera ocurrido el accidente. Estaría empezando la escuela primaria, dibujando familias con 3 figuras y creyendo que el mundo era fundamentalmente bueno. Autorizó una vigilancia adicional de Catherine y Sharon, no para amenazarlas, sino para supervisar su bienestar de una manera que se parecía cada vez menos a una observación y más a una tutela. Su equipo de seguridad informó de que Sharon había vuelto al colegio el lunes siguiente, que Catherine había reanudado su turno de noche en el edificio Meridian y que sus vidas se habían estabilizado en rutinas que parecían menos desesperadas que antes. La vigilancia convirtió a Julio en cómplice de su existencia cotidiana, una presencia silenciosa en su historia que influía en los acontecimientos sin ser reconocida. La primera vez que vio a Sharon en persona, en lugar de a través de las imágenes de seguridad, fue por accidente o por diseño, dependiendo de si se creía en el azar o en la colisión inevitable. Había ido a inspeccionar una de sus propiedades en el barrio de Catherine, un interés comercial legítimo que casualmente le obligaba a estar cerca de la escuela de Sharon a la hora de salida. Ella salió del edificio con sus compañeros de clase, que se dispersaron hacia los padres que los esperaban, mientras Sharon caminaba sola hacia el paso de peatones. Su mochila era demasiado grande para su pequeña complexión y su andar delataba los restos de una reciente enfermedad. Julia observaba desde su coche, a unos 15 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver su rostro, pero lo suficientemente lejos como para pasar desapercibida en un barrio donde los vehículos caros llamaban la atención. Sharon era exactamente igual que en la fotografía de los registros escolares, pero verla en 3 dimensiones causaba un impacto que la documentación no podía captar.
Se movía por el mundo con una cautela que los niños no deberían tener que desarrollar, mirando 2 veces en ambas direcciones antes de cruzar la calle y manteniendo la distancia con los adultos que no eran claramente sus supervisores. Se detuvo en la tienda de la esquina, donde Julio sabía que Catherine a veces compraba comestibles con descuento, mirando a través de la ventana los dulces que no podía permitirse. Su expresión denotaba un anhelo sin expectativas, la mirada de alguien que había aprendido que desear las cosas no las hacía materializarse. Después de 30 segundos mirando, continuó caminando hacia su edificio de apartamentos, con los hombros encorvados contra el frío que el abrigo inadecuado no podía bloquear por completo, a pesar de la nueva unidad de calefacción que la calentaría una vez que llegara a casa. Algo se movió en el pecho de Julio al ver a esta niña que le había escrito una carta sin conocer su identidad, que le había pedido ayuda a Papá Noel y que se había manifestado a través de los recursos de Julio en lugar de la magia de la Navidad. Sharon representaba la inocencia que aún existía a pesar de las circunstancias diseñadas para destruirla. La esperanza que persistía sin pruebas de que estuviera justificada. Ella era todo lo que Sofía había sido antes de que el mundo demostrara que ser inocente y optimista no ofrecía protección contra las tragedias fortuitas. Tomó una decisión que violaba todos los principios que había establecido para mantener la separación entre sus operaciones criminales y sus vulnerabilidades personales. Se reuniría con Sharon, no como benefactor anónimo, sino como alguien que existía en su realidad, en lugar de limitarse a observarla desde la distancia. La decisión era irracional y potencialmente peligrosa, ya que creaba conexiones que podían ser explotadas por enemigos que buscaban constantemente debilidades en la armadura de Julio. Pero 5 años de seguridad a través del aislamiento no le habían aportado nada más que la supervivencia. Y la supervivencia, sin propósito, se sentía cada vez más indistinguible de un suicidio elaborado. La oportunidad llegó 2 semanas más tarde, cuando Julio organizó una visita al edificio Meridian durante el turno de Catherine. El momento requería que estuviera allí después de medianoche, cuando los intereses comerciales legítimos no justificarían su presencia. Utilizó la excusa de comprobar los protocolos de seguridad y se presentó en la planta 20, donde trabajaba Catherine, con un séquito lo suficientemente pequeño como para no intimidar, pero lo suficientemente grande como para mantener los requisitos de su cargo. Ella estaba pasando la aspiradora cuando él llegó, y el ruido de la máquina le impedía oír los pasos que se acercaban hasta que su presencia se registró en su visión periférica. Catherine apagó la aspiradora y se enderezó con el instinto que desarrollan los trabajadores ante personas que ocupan claramente puestos más altos en la jerarquía que rige su intersección. Su tarjeta de empleada la identificaba como Kay Bennett. La inicial ocultaba el nombre completo que Julio ya conocía, que la conectaba con la carta que los conectaba a ambos con circunstancias que ninguno de los dos comprendía del todo. Ella se disculpó por el ruido, con una deferencia que incomodó a Julio, ya que no estaba acostumbrado a sentirse incómodo ante personas que deberían temer su poder. Le preguntó su nombre, aunque ya lo sabía, fingiendo que su encuentro era una coincidencia y no algo orquestado. Catherine se lo proporcionó con una vacilación que sugería que entendía que los desequilibrios de poder hacían que incluso una conversación casual fuera potencialmente peligrosa para las personas en su posición. Intercambiaron cumplidos que parecían guionizados, porque ambos estaban interpretando versiones de sí mismos en lugar de revelar reacciones auténticas. Ella mencionó que tenía varios trabajos, información que confirmaba lo que su investigación ya le había revelado, pero que tenía un peso diferente al venir de su propia voz. La conversación de esa noche fue breve, porque prolongarla habría suscitado preguntas sobre por qué alguien como Julio se molestaba en hablar con el personal de limpieza más allá de la cortesía mínima. Pero la interacción abrió un canal que él comenzó a utilizar con cada vez más frecuencia. Aparecía en la planta 20 durante los turnos de Catherine con excusas que se volvían cada vez menos creíbles. Ella respondía con una cautela que nunca se transformaba del todo en comodidad, manteniendo una distancia profesional que Julio respetaba y encontraba frustrante al mismo tiempo,
porque la distancia impedía la conexión que intentaba establecer sin entender por qué necesitaba establecerla. Durante su tercer encuentro, mencionó que había notado que ella parecía cansada y sugirió que la administración del edificio debería proporcionar mejores instalaciones de descanso para el personal nocturno. 2 semanas más tarde, apareció una sala de descanso en el piso 20, equipada con muebles cómodos y una pequeña cocina que parecía excesiva para 2 conserjes que se turnaban en los turnos. Catherine aceptó esta mejora sin comentar lo sospechoso de su timing, pero su expresión cuando miró a Julio durante su siguiente conversación comunicaba que era consciente de que la coincidencia ya no explicaba el patrón de cambios beneficiosos que afectaban a su vida. Sharon se convirtió en tema de conversación cuando Julio le preguntó a Catherine por su familia. Una pregunta personal que traspasaba los límites que normalmente se mantienen entre personas de sus respectivas posiciones. El rostro de Catherine se transformó al hablar de su hija. El agotamiento dio paso al orgullo, que la hacía parecer más joven que sus 27 años. Describió el talento artístico de Sharon, su amor por los libros, su resistencia a pesar de los problemas de salud que habían marcado gran parte de su corta vida. La forma en que Catherine hablaba de Sharon le recordó a Julio cómo él había hablado una vez de Sofía antes de que la pérdida le enseñara que el amor hacía a las personas vulnerables de formas que los enemigos podían utilizar como arma. Encontró razones para pasar más a menudo por delante de la escuela de Sharon, observando la hora de salida como si fuera una grabación de vigilancia, excepto que lo hacía con sus propios ojos en lugar de con cámaras. Aprendió sus rutinas, la ventana de la tienda de la esquina donde se detenía a mirar los dulces, la ruta que seguía para ir a casa, evitando la manzana donde se reunían los niños mayores con agresividad adolescente. Su equipo de seguridad se dio cuenta de este patrón y expresó su preocupación por la obsesión de su jefe con una niña de 5 años. No lo dijeron directamente, pero quedó en el aire durante sus reuniones de estado. El momento peligroso llegó cuando Sharon lo vio. Él había estado aparcado frente a su colegio en un vehículo demasiado caro para el barrio, pero no lo suficientemente inusual como para llamar la atención. Ella salió del edificio con su mochila demasiado grande y se detuvo en la acera, su atención atraída por algo que él no identificó inicialmente. Entonces se dio cuenta de que ella lo estaba mirando directamente a través de la ventanilla del coche, con su carita inclinada por la curiosidad más que por el miedo, porque los niños de su edad aún no habían aprendido que los hombres extraños en coches caros representaban una amenaza. Ella saludó con la mano, un pequeño gesto que no tenía más significado que la amabilidad infantil hacia alguien cuya presencia había registrado en su conciencia. Julio no respondió inmediatamente porque responder significaba reconocer la conexión, significaba pasar de la observación a la interacción, significaba aceptar que esta situación había evolucionado más allá de lo que él había pretendido originalmente. Pero ella mantuvo la mano levantada, esperando con una paciencia que sugería que había aprendido que a menudo era necesario esperar antes de que los adultos se fijaran en los niños. Y algo en el pecho de Julio se rompió como el hielo al romperse. Él le devolvió el saludo, un gesto mínimo que le pareció enorme en sus implicaciones. Sharon sonrió con satisfacción al ver que su saludo había sido reconocido, y luego continuó su camino a casa mientras Julio se sentaba en su coche, reconociendo que acababa de tomar una decisión que no podía deshacer. Ella lo había visto, había marcado su presencia en su realidad, había creado una conexión que ahora existía, independientemente de si él la seguía o no. El anonimato que había mantenido se vio comprometido por el saludo de una niña. La inocencia chocó con su calculada distancia y la destruyó de forma más eficaz que cualquier estrategia intencionada. Esa noche, en el edificio Meridian, le preguntó directamente a Catherine por el padre de Sharon, una pregunta tan inapropiada que vio cómo su expresión pasaba por múltiples emociones antes de quedarse en una cautelosa confusión. Ella le explicó con brevedad que el padre de Sharon no formaba parte de sus vidas,
que nunca había formado parte de ellas de manera significativa, que la familia de Sharon estaba formada por ellas dos y nadie más. La información coincidía con lo que ya le habían revelado los certificados y registros de nacimiento. Pero escucharlo de Catherine lo hizo real de una manera que la documentación no podía lograr. Él le habló de Sofía, información que no había compartido con nadie en 5 años. Palabras que surgieron sin permiso de la parte de sí mismo que creía haber enterrado con éxito. Describió el accidente con una frialdad clínica que no engañó a ninguno de los dos. Explicó que su hija tendría ahora 7 años si la física y el tiempo se hubieran alineado de otra manera. La expresión de Catherine pasó de la cautela al reconocimiento, y entre ellos se produjo un entendimiento que trascendió sus diferentes circunstancias y los conectó a través de pérdidas paralelas de diferentes tipos. La vulnerabilidad creó una apertura que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Julio había revelado información que podría utilizarse en su contra si Catherine llegaba a comprender quién era realmente, qué hacía realmente, cómo se generaba el dinero que financiaba su aparente generosidad a través de operaciones que destruían otras familias. Catherine había aceptado la intimidad de alguien cuya atención debería haberle hecho sospechar, en lugar de confiar tentativamente en él. Caminaban hacia la colisión. Ninguno de los dos podía evitarlo, porque el impulso ya los había llevado demasiado lejos como para retroceder con seguridad. Durante las semanas siguientes, sus conversaciones se extendieron más allá de lo estrictamente profesional y entraron en un territorio que se asemejaba a la amistad, si es que la amistad podía existir entre personas cuya diferencia de poder hacía imposible la igualdad. Él se enteró de que Catherine había estado estudiando enfermería antes de que el nacimiento de Sharon descarrilara sus planes educativos, que leía revistas médicas durante sus desplazamientos en metro y que soñaba con terminar finalmente su carrera. Ella descubrió que él había estudiado arquitectura antes de que el negocio familiar lo llevara por otros derroteros, que seguía prestando atención al diseño de los edificios más allá del valor de la inversión inmobiliaria. Estos intercambios de historias personales crearon la ilusión de un entendimiento mutuo, mientras que las verdades fundamentales permanecían ocultas. Catherine no sabía que Julio dirigía operaciones criminales. Julio no reveló que había estado orquestando mejoras en la vida de ella desde que encontró la carta de Sharon. Construyeron una relación basada en verdades parciales y omisiones deliberadas, creando un vínculo que se derrumbaría catastróficamente si alguna vez se produjera una transparencia real. La colisión se produjo cuando Catherine trabajó hasta tarde un viernes por la noche, quedándose más allá de su turno habitual para cubrir a otro conserje que se había dado de baja por enfermedad. Estaba limpiando las oficinas de la planta 18, 2 pisos por debajo de su asignación habitual, cuando escuchó una conversación entre unos hombres que no se habían percatado de su presencia. La conversación era en italiano, idioma que había estudiado en el instituto y en la universidad comunitaria, y lo entendía lo suficiente como para darse cuenta de que estaban hablando de calendarios de pago, disputas territoriales y envíos que debían llegar sin interferencias aduaneras. Se quedó paralizada en el armario de suministros, donde había estado organizando los productos de limpieza, comprendiendo con repugnante claridad que estaba escuchando a escondidas planes delictivos en edificios que ella suponía que solo albergaban operaciones comerciales legítimas. Las voces de los hombres eran informales, discutían sobre violencia y actividades ilegales con una comodidad que sugería que se trataba de algo habitual y no de una excepción. Uno de ellos mencionó el nombre de Julio, sin título ni contexto, pero con la familiaridad que indicaba que trabajaban directamente para él, que era la figura central de la organización a la que representaban. La conversación duró 6 minutos que parecieron horas, mientras Catherine permanecía inmóvil en el armario de suministros, temiendo que cualquier sonido revelara su presencia y la transformara de testigo accidental en una amenaza que debía ser eliminada. Había visto suficientes películas y reportajes como para saber que las personas que escuchaban por casualidad planes de crimen organizado no solían sobrevivir con su conocimiento intacto. Su mente se apresuró a hacer cálculos imposibles,
sobre si podía fingir que no entendía italiano, si podía renunciar a este trabajo sin despertar sospechas, si Sharon estaría a salvo si Catherine se convertía en un problema que alguien necesitara resolver. Los hombres finalmente se marcharon. Sus voces se desvanecieron por el pasillo mientras Catherine permaneció en el armario durante otros 10 minutos, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Cuando finalmente salió, pasó el resto de su turno con precisión mecánica, completando tareas mientras su mente intentaba conciliar al hombre que había sido amable con ella, con el nombre pronunciado por los criminales que discutían operaciones que requerían violencia. El Julio que había compartido historias sobre su hija fallecida no podía ser el mismo Julio que aparentemente controlaba una organización criminal, excepto que claramente eran la misma persona, y ella había sido catastróficamente ingenua. Quería creer que había malinterpretado, que la conversación había sido sobre algo legal, que solo sonaba criminal en la traducción, pero las piezas encajaban demasiado bien, lo que explicaba los recursos que habían pagado sus facturas del hospital e instalado nueva calefacción y creado salas de descanso, dinero que provenía de fuentes que ella había evitado deliberadamente cuestionar, porque cuestionarlas habría significado rechazar la ayuda que Sharon necesitaba desesperadamente. Había aceptado la caridad del crimen organizado. Había desarrollado una conexión con alguien que había construido un imperio a través de la destrucción. Se había permitido confiar en alguien que representaba todo lo que debía temer. La pregunta de qué hacer con este conocimiento consumió sus pensamientos durante el trayecto en metro a casa, durante las horas en las que debería haber estado durmiendo, pero en cambio se quedó mirando al techo mientras Sharon respiraba tranquilamente a su lado. Podría acudir a la policía, pero no tenía más pruebas que una conversación escuchada por casualidad en un idioma que se suponía que no debía entender. Además, involucrar a la policía podría convertirla en un objetivo oficial en lugar de en una testigo accidental. Podía dejar su trabajo, pero una renuncia repentina podría llamar precisamente la atención que necesitaba evitar, y perder esos ingresos las devolvería a la desesperación económica que el dinero delictivo había aliviado temporalmente. O podía seguir fingiendo que no sabía nada, manteniendo la conexión con Julio, mientras protegía a Sharon de una verdad que destrozaría la pequeña estabilidad que habían logrado. La elección era entre opciones imposibles que conducían a variaciones de catástrofe, el compromiso moral compitiendo con la desesperación maternal de una manera que la dejaba nauseabunda de culpa. Independientemente del camino que eligiera, en la universidad había escrito trabajos contundentes sobre las personas que facilitaban el mal mediante la cooperación pasiva, sin imaginar nunca que se convertiría precisamente en esa persona cuando la supervivencia le exigiera elegir entre sus principios y el bienestar de su hija. Llegó el lunes por la mañana y Catherine aún no había tomado una decisión. El agotamiento y el miedo competían por dominarla mientras preparaba a Sharon para ir al colegio. Su hija parloteaba sobre un proyecto de arte que consistía en hacer familias con cartulina. Ajeno a la crisis moral que consumía los pensamientos de su madre, Catherine trenzó el pelo de Sharon con manos que temblaban ligeramente, preguntándose si esto era algo que destruiría al elegir los principios por encima del pragmatismo o que preservaría al elegir el silencio por encima de la seguridad. Evitó el edificio Meridian esa semana, cambiando turnos con otro conserje, alegando un conflicto de horarios que no era del todo inventado, ya que su conflicto interno se había convertido en su propio tipo de interrupción programada. El intercambio significaba trabajar en un edificio diferente al otro lado de la ciudad, menos sueldo por más horas, pero la distancia con Julio le parecía necesaria mientras procesaba la colisión entre quién creía que era y quién era en realidad. Su ausencia se notaría y podría provocar precisamente la atención que intentaba evitar. Pero seguir fingiendo que nada había cambiado le parecía más allá de sus capacidades interpretativas actuales. El miércoles por la noche, Julio apareció en su edificio de apartamentos, un acontecimiento tan inesperado que le paralizó momentáneamente el pensamiento cuando lo vio a través de la mirilla. Llevaba ropa menos cara de lo habitual
intentando mezclarse con un barrio en el que su presencia seguía siendo obviamente inapropiada, con una postura alerta que sugería que era consciente del riesgo que corría al venir allí. Ella abrió la puerta sin poner la cadena, porque impedirle la entrada solo retrasaría la inevitable conversación, no la evitaría por completo. Él notó su miedo de inmediato, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia la puerta del dormitorio de Sharon, como si se preparara para proteger a su hija de cualquier amenaza. Su expresión pasó por varias emociones antes de quedarse en algo que podría haber sido dolor. Si personas como él fueran capaces de sentir dolor por la desconfianza. Le preguntó si podían hablar, una petición formulada como una pregunta, pero con el peso de una exigencia. Entró en su apartamento con los movimientos cautelosos de alguien que se mueve por un territorio desconocido donde no se aplican las reglas habituales. Sharon dormía en el dormitorio, con la puerta cerrada pero sin llave, porque las cerraduras en los apartamentos sugerían peligros que Catherine prefería que Sharon no considerara todavía. Se sentaron en la pequeña sala de estar que servía de cocina, comedor y sala de estar. Muebles inadecuados que de repente se sentían aún más inadecuados con Julio, ocupando un espacio diseñado para personas con menos recursos y complicaciones. Él le preguntó por qué lo había estado evitando. Una pregunta que reconocía su ausencia deliberada en lugar de aceptar su excusa de agenda como legítima. Catherine consideró mentir, mantener la pretensión de que nada había cambiado, continuar con la actuación que había caracterizado toda su relación. Pero algo en su presencia, en su apartamento, la vulnerabilidad de él al venir a su territorio en lugar de llamarla al suyo, hizo que la honestidad pareciera la única opción que preservaba la dignidad que le quedaba. Le contó lo que había oído, las palabras en italiano que habían revelado verdades que él había ocultado cuidadosamente, observando su rostro en busca de reacciones que le indicaran si el miedo era una respuesta adecuada. Él no lo negó, lo que de alguna manera empeoró las cosas, porque la negación habría dejado espacio para la duda, para interpretaciones alternativas, para la esperanza de que ella lo hubiera malinterpretado. En cambio, él confirmó lo que ella había oído con la misma frialdad con la que había descrito la muerte de su hija, explicando que sí, que dirigía organizaciones que operaban al margen de la ley, que el dinero que la ayudaba procedía de fuentes que destruían la vida de otras personas. Su honestidad le pareció cruel, obligándola a enfrentarse a una complicidad que había podido ignorar fingiendo ignorancia. Le pidió que se marchara, palabras que salieron con más fuerza de la que sentía. El instinto maternal se impuso a la gratitud que le impedía rechazar por completo a alguien que probablemente había salvado la vida de Sharon gracias a su generosidad criminal. Él se levantó, pero no se dirigió hacia la puerta, con la mirada fija en el dormitorio de Sharon y una expresión que le oprimía el pecho a Catherine, porque reconocía que era la misma expresión que ella tenía cuando veía dormir a su hija. Le preguntó si podía conocer a Sharon como es debido, no a través de las ventanillas del coche o las cámaras de seguridad, sino como alguien real en su vida, en lugar de un fantasma que orquestaba mejoras desde las sombras. La petición era tan absurda que silenció momentáneamente las objeciones de Catherine. Quería conocer a su hija, pasar de ser un benefactor anónimo a una presencia reconocida, insertarse en la realidad de Sharon de manera que se convirtiera en alguien real en lugar de teórico. El peligro de esa conexión iba más allá de la amenaza física inmediata, entrando en un territorio en el que Sharon podría encariñarse con alguien cuya vida garantizaba una catástrofe eventual. Los niños no entendían que la amabilidad de las personas peligrosas seguía siendo peligrosa, que la estabilidad temporal construida sobre cimientos criminales acabaría derrumbándose. Pero Sharon le había pedido a Papá Noel un padre y Julio había encontrado esa carta. Y los meses transcurridos desde entonces habían traído mejoras que trascendían la coincidencia y se convertían en algo que parecía casi providencial, si es que la providencia actuaba a través de canales moralmente comprometidos. Catherine miró a este hombre que había construido un imperio criminal, pero que también había pagado las facturas del hospital sin exigir gratitud, que había instalado calefacción para que su apartamento fuera habitable, que había revelado la muerte de su propia hija,
como si esa pérdida creara un puente entre sus mundos incompatibles. No podía decidir si dejar que conociera a Sharonion era proteger a su hija o traicionarla. La decisión se tomó por ella cuando se abrió la puerta del dormitorio de Sharon y la niña salió en pijama con el conejo de peluche que tenía desde que era bebé. Se había despertado con el sonido de las voces. La curiosidad superó al cansancio que normalmente la mantenía dormida hasta la mañana siguiente. Sus ojos encontraron a Julio inmediatamente. El reconocimiento se extendió por su rostro y su sonrisa sugirió que había estado esperando este momento sin saber que lo estaba esperando. Ella lo llamó el hombre ángel, el título que aparentemente le había dado después de verlo saludar fuera de su colegio. La expresión de Julio se transformó en algo que Catherine no había visto antes. Una vulnerabilidad que lo hacía parecer más joven y más humano que la persona controlada que solía proyectar. Se arrodilló a la altura de Sharon, moviéndose con una lentitud cuidadosa que sugería que entendía que los niños requerían un enfoque diferente al de los adultos a los que solía intimidar. Sharon se acercó sin miedo porque aún no había aprendido que algunos ángeles eran caídos, que la ayuda de fuentes complicadas venía acompañada de complicaciones que no se harían evidentes hasta mucho más tarde. Hablaron de sus dibujos, de las familias con tres figuras que creaba constantemente, de si le gustaba el colegio y cuál era su color favorito, y del tipo de preguntas que los adultos hacían cuando intentaban conectar con los niños a través del vocabulario limitado de la vida cotidiana. Sharon respondió con la franqueza que caracterizaba a los niños que aún no habían aprendido a gestionar estratégicamente la información, y le habló de su profesora de arte en el escaparate de la tienda de golosinas y de cómo su madre trabajaba muy duro, por lo que siempre estaba cansada. Cada detalle que compartía era una pequeña vulnerabilidad que podría convertirse en un arma si Julio se convertía en una amenaza en lugar de un protector. Catherine observó esta interacción con la impotencia de alguien que presencia una colisión que no puede evitar. Su hija estaba creando un vínculo con un hombre cuya presencia representaba un peligro, aunque sus acciones sugerían algo más parecido a la salvación. La escena era doméstica, en un sentido que parecía a la vez incorrecto y correcto. Incorrecto por quién era Julia, y correcto porque Sharon brillaba con la atención de un hombre adulto que no se apresuraba a marcharse, ni miraba su teléfono, ni contaba los minutos que faltaban para que terminara su obligación. Esto era lo que Sharon le había pedido a Papá Noel. La presencia de alguien que la veía, interactuaba con ella y la hacía sentir importante. Después de 20 minutos, Julio se levantó y le dijo a Sharon que tenía que irse, pero que esperaba volver a verla. Ella le preguntó si volvería. Una pregunta cargada de esperanza que le dolía en el pecho a Catherine, porque esa esperanza podía ser aplastada de docenas de maneras que Sharon no podía anticipar. Él miró a Catherine al responder, buscando un permiso que no tenía derecho a esperar, y recibió un ligero asentimiento de ella, que era más resignación que consentimiento, ante una trayectoria ya demasiado avanzada como para redirigirla con seguridad. Cuando él se marchó y Sharon volvió a la cama, Catherine se sentó en la oscuridad del salón tratando de calcular si acababa de cometer un error catastrófico o un compromiso necesario. Había permitido el acceso de un delincuente a su hija. Había permitido una relación que podía terminar de formas que su imaginación le proporcionaba inmediatamente con vívidos detalles. Pero también había visto a Sharon sonreír con la alegría particular que muestran los niños cuando se sienten elegidos por la atención de los adultos. Una seguridad que había estado ausente en la vida de su hija desde su nacimiento. La claridad moral que había poseído antes de tener un hijo le parecía un lujo que ya no podía permitirse. A la semana siguiente, la organización de Julio fue abordada por investigadores federales que llevaban 2 años preparando un caso contra sus operaciones. La presión había ido aumentando gradualmente y se habían reunido cargos a partir de testimonios de informantes y análisis forenses financieros que rastreaban el dinero a través de canales de blanqueo que sus contables creían invisibles. Los investigadores querían información específica sobre las operaciones que dirigía Julio y le ofrecían acuerdos que reducirían su exposición si proporcionaba pruebas contra redes criminales más grandes
con las que su organización estaba relacionada a través de relaciones comerciales y acuerdos territoriales. El momento era catastrófico, porque negarse a cooperar significaba aumentar la probabilidad de ser procesado, lo que le impediría proteger a Catherine y Sharon. Pero cooperar significaba convertirse en informante, traicionar a personas que le habían sido leales durante décadas y destruir el imperio que había construido como memorial, por un dolor que nunca había procesado adecuadamente. La elección era entre mantener la integridad criminal y preservar la posibilidad de permanecer en la vida de Sharon de una manera que le exigía no estar en prisión durante 30 años. Su segundo al mando, un hombre llamado Vincent, que había trabajado con Julio desde el principio, se dio cuenta de la distracción que había afectado a los procesos de toma de decisiones de su jefe. Vincent había sobrevivido 2 décadas en el negocio, reconociendo los patrones antes de que se convirtieran en problemas, identificando las debilidades antes de que los enemigos pudieran aprovecharlas, y protegiendo a Julio de sí mismo cuando era necesario. Se enfrentó a Julio en la oficina donde habían planeado las operaciones que habían construido su territorio, pasando del control de un pequeño barrio a la influencia en toda la ciudad. Vincent había investigado el tipo de investigación discreta que se lleva a cabo cuando los empleados leales temen que su jefe haya desarrollado una responsabilidad que podría destruirlos a todos. Sabía lo de Catherine y Sharon, lo de los pagos al hospital y las reparaciones de la calefacción y las visitas cada vez más frecuentes a su apartamento. Explicó con la franqueza de alguien que se había ganado el derecho a hablar sin rodeos que el apego de Julio a esta familia estaba creando una vulnerabilidad que los enemigos acabarían descubriendo y utilizando como arma. Las conexiones personales eran precisamente lo que habían pasado 20 años evitando, porque las conexiones personales daban a los rivales objetivos más allá de la persona a la que realmente querían hacer daño. Los investigadores federales regresaron con una presión aún mayor. Las pruebas sugerían que se habían infiltrado más profundamente en las operaciones de Julio de lo que él había imaginado. Tenían grabaciones de conversaciones que no deberían haber podido grabar, documentos financieros que deberían haber sido destruidos, testimonios de personas que no deberían haber hablado. Alguien dentro de su organización estaba cooperando, proporcionando información que acabaría construyendo un caso lo suficientemente sólido como para garantizar décadas de prisión para todos los que ocupaban puestos de liderazgo, incluido el propio Julio. Vincent abogó por eliminar al presunto informante, una solución que habría sido automática hace 5 años, cuando Julio tomaba decisiones basadas únicamente en la necesidad estratégica, sin complicaciones morales. Pero el Julio que había existido antes de encontrar la carta de Sharon era diferente del que ahora calculaba las consecuencias de la violencia que una vez había ordenado sin dudarlo. Le dijo a Vincent que identificara al informante, pero que no tomara ninguna medida, ganando tiempo para determinar si eliminar los problemas mediante el asesinato era todavía algo que podía ordenar cuando, al mismo tiempo, intentaba convertirse en alguien digno de la confianza de Sharon. El informante fue revelado, mediante un proceso de eliminación y vigilancia, como alguien inesperado. Un contable de nivel medio que había trabajado para la organización durante 8 años sin levantar sospechas. Su motivación no era el dinero ni el miedo, sino una crisis moral provocada por las preguntas de su hija adolescente sobre el origen de sus ingresos. El mismo tipo de crisis moral que estaba experimentando Catherine, pero desde la perspectiva opuesta. El contable había decidido que para conservar el respeto de su hija debía destruir la organización que le pagaba el sueldo. Un sacrificio que Julio entendía, aunque amenazaba todo lo que había construido. Julio se reunió con el contable en privado, en una conversación que violaba todos los protocolos de seguridad establecidos por Vincent, pero que Julio necesitaba mantener sin testigos que esperaran una resolución tradicional. El contable acudió sabiendo que quizá no saldría con vida, con un valor nacido de la misma desesperación parental que había llevado a Catherine a aceptar la ayuda de fuentes criminales que no comprendía del todo. Hablaron de hijas, de las cosas que los padres hacían para proteger a sus hijos de la verdad, de si era posible la redención para las personas que se habían beneficiado de actividades
que finalmente habían reconocido como destructivas para familias, como las que habían estado tratando de apoyar. El contable esperaba la muerte, pero recibió algo más complicado. Una oferta que lo mantendría con vida y al mismo tiempo le daría a Julio una vía para la cooperación que los investigadores federales querían sin traicionar por completo a todos los miembros de su organización. Julio ayudaría a los investigadores a desmantelar los niveles superiores de las redes criminales con las que su organización estaba conectada, proporcionando información que acabaría con personas que nunca habían mostrado la lealtad que había demostrado su propia gente. A cambio, negociaría la protección de sus empleados directos que no habían participado en los aspectos más violentos de sus operaciones, destruyendo esencialmente su imperio, pero preservando a las personas que lo habían construido con él. La decisión significaba convertirse en lo que los delincuentes más despreciaban, un informante que cambiaba la cooperación por la supervivencia, alguien que violaba los códigos que habían regido el crimen organizado durante generaciones. La reacción de Vincent fue inmediata y visceral, el tipo de traición que hacía que 20 años de asociación fueran irrelevantes ante esta violación definitiva. Le dijo a Julio que cooperar con los investigadores federales lo marcaría para morir a manos de todas las organizaciones criminales que se enteraran de su decisión, que los acuerdos de protección solo duraban hasta que la atención del gobierno se desplazaba a otra parte, que este camino conduciría inevitablemente a la protección de testigos o al asesinato, dependiendo de lo buena que fuera realmente la seguridad del gobierno frente a lo decididos que estuvieran sus enemigos. Julio aceptó estas consecuencias con la misma indiferencia que había mostrado antes, aceptando que la violencia era un coste necesario del negocio, excepto que ahora estaba calculando un tipo diferente de análisis de coste-beneficio. Morir en 5 años mientras intentaba ser una persona mejor le parecía preferible a pasar 30 años en prisión sin haber intentado redimirse nunca. Y la carta de Sharon había introducido un plazo en el que la redención importaba lo suficiente como para arriesgarlo todo. Comenzó a cooperar formalmente con los investigadores, proporcionando información que desmantelaría las redes, mientras su propia organización lo veía cruzar la línea que lo convertía de jefe en traidor. La cooperación requirió meses de cuidadosos testimonios y documentos proporcionados a través de canales que lo mantuvieron con vida, el tiempo suficiente para ser útil a los fiscales que construían casos contra objetivos más valiosos que el propio Julio. Durante este periodo, mantuvo un contacto mínimo con Catherine y Sharon. La distancia era necesaria tanto para su protección como porque explicar sus decisiones habría requerido revelar cosas que destruirían toda la confianza que había construido. Ellas solo sabían que estaba menos disponible, que sus visitas eran esporádicas y que su atención estaba dividida por presiones que no podía describir sin convertirlas en cómplices de un conocimiento que podía ser peligroso. Sharon le preguntaba repetidamente a su madre cuándo volvería a visitarlas el hombre ángel, preguntas que le dolían en el pecho a Catherine, porque no podía explicarle que los ángeles que construían imperios mediante la violencia acababan enfrentándose a consecuencias que los alejaban de la vida cotidiana. Le dijo a Sharon que estaba ocupado con el trabajo, una verdad que omitía la naturaleza del trabajo, que implicaba traicionar a sus socios criminales para evitar ser procesado. La mentira le pareció necesaria para preservar la inocente interpretación que Sharon tenía de Julio como un ayudante en lugar de una figura complicada, cuya bondad era inseparable de la maldad que precedía a su conexión con ellos. El peligro que Julio había estado anticipando llegó cuando Vincent descubrió el alcance total de su cooperación con los investigadores federales, información que no podía contenerse una vez que llegaba a ciertos canales. Vincent se sintió traicionado más allá de lo que las explicaciones estratégicas de Julio podían justificar. La lealtad se transformó en determinación para eliminar la amenaza que Julio representaba ahora para todos los que confiaban en él. La amenaza no era personal en el sentido en que la violencia civil era personal, sino más bien la eliminación profesional de un problema que podía destruir a docenas de personas si se le permitía continuar testificando contra organizaciones relacionadas.
El intento de Vincent de resolver el problema de Julio lo llevó al punto de influencia más obvio. La familia que aparentemente había motivado las decisiones sin precedentes de Julio. La investigación reveló la dirección de Catherine, el horario escolar de Sharon y las rutinas que las hacían accesibles para alguien con los recursos y las conexiones de Vincent. La lógica era sencilla: eliminar el apego que había corrompido el juicio de Julio, eliminar la razón por la que había elegido la cooperación en lugar de la lealtad, demostrar que las conexiones personales en su mundo eran responsabilidades que justificaban el aislamiento que todos habían mantenido durante décadas. Julio se enteró de los planes de Vincent a través de las mismas redes que lo habían mantenido con vida durante tanto tiempo. Informantes dentro de su antigua organización que aún sentían suficiente lealtad como para advertirle antes de actuar en su contra. El plazo era muy ajustado, se medía en horas en lugar de días, y requería una acción inmediata que no podía filtrarse a través de los canales oficiales, que se movían a velocidad burocrática. Tenía quizás 12 horas antes de que la gente de Vincent actuara contra Catherine y Sharon. 12 horas para sacarlas de la situación que sus propias decisiones habían creado. 12 horas para decidir si salvarlas merecía la pena, a pesar de la exposición que probablemente le costaría la vida en el proceso. Condujo hasta su apartamento a las 3 de la madrugada. Redujo el equipo de seguridad a un solo colaborador de confianza, ya que un grupo más numeroso habría atraído precisamente la atención que intentaba evitar. Catherine abrió la puerta ante sus golpes de emergencia. Parecía aterrorizada, ya que su instinto interpretaba correctamente las visitas en mitad de la noche como presagio de catástrofe. Él le explicó con brutal eficacia que su vida y la de Sharon corrían peligro inmediato debido a sus decisiones, que tenían que marcharse en los siguientes 10 minutos solo con lo que pudieran llevar, y que las preguntas tendrían que esperar hasta que estuvieran en un lugar lo suficientemente seguro como para dar explicaciones detalladas. Sharon se despertó confundida y asustada por la urgencia. Su madre empacaba ropa mientras Julia observaba la calle a través de las ventanas, que de repente parecían vulnerables en lugar de fuentes de luz. Él había conseguido un refugio a través de contactos federales que se lo habían proporcionado como parte de su acuerdo de cooperación. La protección se extendía a personas cuyo único delito era aceptar su ayuda. La ubicación era temporal hasta que se pudieran hacer arreglos más permanentes. Protección de testigos para testigos que en realidad nunca habían presenciado nada, excepto su intento de ser diferente de lo que había sido durante 20 años. Salieron del edificio de apartamentos por la entrada de servicio del sótano, evitando la puerta principal, donde la vigilancia de Vincent estaría atenta precisamente a este tipo de evacuación. El socio de Julio conducía, mientras que Julio se sentaba atrás con Sharon, que se había vuelto a dormir apoyada en su hombro con la confianza que los niños muestran cuando los adultos proyectan seguridad incluso en medio del caos. Catherine los observaba desde el asiento delantero con una expresión que alternaba entre el miedo, la ira y la resignación. Su vida se había comprimido en 2 maletas mientras Sharon dormía, ajena a que todo estaba cambiando por una carta que había escrito meses atrás creyendo en la magia. El refugio estaba en un barrio. La gente de Vincent no pensaría en buscar allí inmediatamente. Una protección que duraría quizás 48 horas antes de que las redes ampliadas los localizaran mediante búsquedas sistemáticas. Los alguaciles federales llegaron al amanecer para comenzar el proceso de reubicación de Catherine y Sharon en el programa de protección de testigos, que se movió más rápido de lo habitual porque los fiscales no querían que la motivación de sus testigos clave se eliminara antes de que él terminara de testificar. Los alguaciles explicaron que Catherine y Sharon recibirían nuevas identidades en New City y que el contacto con cualquier persona de su vida anterior se cortaría permanentemente, incluido Julio una vez que pasara el peligro inmediato. Sharon se despertó en una habitación desconocida, rodeada de extraños que discutían planes para su futuro sin contar con ella. La confusión y el miedo que experimentan los niños cuando el mundo de los adultos se entromete con consecuencias que no pueden comprender. Preguntó por Julio,
que había salido para dejar espacio a Marshall para explicar las opciones a Catherine, sin que su presencia complicara su toma de decisiones. Catherine abrazó a su hija mientras los empleados federales describían los detalles logísticos de la desaparición. La protección se ofrecía a costa de borrar todo lo que habían conocido, incluidas las personas en las que acababan de empezar a confiar. La elección era entre aceptar la protección de testigos que los mantendría con vida, pero aislados, o rechazarla y esperar que la amenaza de Vincent se disipara una vez que la utilidad de Julio para los fiscales terminara, y su muerte eliminara cualquier motivo para perseguir sus conexiones. Ninguna de las dos opciones era buena. Ambas requerían arriesgar la seguridad de Sharon, de tal manera que Catherine quería gritarle al universo que los había llevado de la pobreza al peligro sin proporcionarles un terreno estable entre los extremos. Miró a Julio a través de la ventana, donde estaba haciendo llamadas telefónicas que presumiblemente determinaban si existía una tercera opción más allá de las dos presentadas por los agentes. Regresó con una propuesta que los agentes no habían mencionado, porque requería recursos que el gobierno federal no podía o no quería proporcionar. Su organización, a pesar de la traición de Vincent, todavía contaba con personas lo suficientemente leales como para ayudar con la extracción y la protección sin necesidad de la participación del gobierno. Estas personas podían facilitar una reubicación que mantuviera cierta conexión con la vida anterior en lugar de un borrado total, una protección que provenía de la infraestructura criminal en lugar de la infraestructura federal. La desventaja era que esta opción los mantenía de alguna manera dentro del mundo de Julio en lugar de separarlos completamente de él. Un peligro diferente al de Vincent, pero no necesariamente menos significativo. Catherine tomó la decisión esa mañana, sentada en un refugio rodeada de agentes federales y socios criminales, y de su hija dormida, que le había pedido a Papá Noel un padre y, de alguna manera, había obtenido esto en su lugar. Eligió la opción que mantenía la posibilidad de que Julio permaneciera en sus vidas, en lugar de la opción que garantizaba la seguridad a través de la separación permanente. Calculó maternalmente que Sharon necesitaba la conexión más que la seguridad perfecta que podría no existir realmente, independientemente de la protección que aceptaran. Los alguaciles se opusieron enérgicamente, pero no pudieron obligarla a cumplir. Su autoridad estaba limitada por el hecho de que Catherine no había sido testigo de nada, salvo de aceptar una ayuda que no sabía que procedía de fuentes criminales. Un año después, Sharon cumplió 6 años en una pequeña casa cerca de la costa de Carolina del Norte, un lugar elegido por su distancia de Nueva York y por la comunidad que hacía pocas preguntas sobre los recién llegados con historias poco claras. La casa no era grande, pero era cálida, con una calefacción adecuada que funcionaba correctamente, porque Julio había aprendido que una calefacción funcional era importante de formas que nunca había considerado cuando era propietario de edificios en los que los inquilinos se congelaban. La habitación de Sharon tenía ventanas que daban al mar en lugar de a edificios. El aire fresco sustituía al olor industrial que caracterizaba su apartamento de Nueva York. Catherine trabajaba en una clínica de salud comunitaria con su propio nombre, ya que la protección de testigos no había sido necesaria una vez concluido el testimonio de Julio, y Vincent había sido arrestado por cargos de intento de asesinato no relacionados con la familia de Catherine. Había completado la certificación de enfermería que había abandonado años atrás. Las clases se pagaron con la parte legítima de los activos restantes de Julio que no habían sido confiscados por los fiscales federales. El trabajo satisfacía algo en ella que los puestos de conserje nunca habían logrado, utilizando una educación que había creído inalcanzable para siempre, en circunstancias que la habían convertido en un lujo para personas con vidas más estables. Julio vivía en la misma ciudad con su propio nombre porque el acuerdo de cooperación había concluido con la inmunidad judicial a cambio de un testimonio que había desmantelado redes más grandes que su propia organización. Había perdido el imperio que había tardado 20 años en construir. Sus activos habían sido confiscados o disueltos. Sus conexiones se habían roto
y su reputación había quedado destruida entre las comunidades criminales que antes le temían y respetaban. Lo que le quedaba era un negocio legítimo de consultoría de seguridad que empleaba sus habilidades particulares sin requerir aplicaciones criminales. Un trabajo que pagaba significativamente menos que sus operaciones anteriores, pero que le permitía dormir sin calcular qué enemigos podrían eliminarlo antes del amanecer. Ahora veía a Sharon y Catherine a diario, una proximidad que se había desarrollado gradualmente a lo largo del año a medida que disminuían los niveles de amenaza, y todos se habían adaptado a las nuevas circunstancias. La relación entre Julio y Catherine seguía siendo complicada. Una amistad mezclada con un romance que ninguno de los dos había reconocido explícitamente porque hacerlo habría requerido abordar si era posible el amor entre personas cuya historia incluía actividades delictivas y la aceptación desesperada de ayuda de fuentes moralmente comprometidas. Existían en un delicado equilibrio entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser si admitían los sentimientos que habían desarrollado a pesar de las imposibles probabilidades. Sharon conocía a Julio simplemente como la persona que se había convertido en su padre en todos los aspectos importantes, excepto en lo biológico y lo legal. Él asistía a las actividades escolares, la ayudaba con los deberes que requerían pacientes adultos, le leía cuentos antes de dormir con el cuidado especial de alguien que había perdido a una hija y había recibido la improbable oportunidad de ser padre de otra. Ella lo llamaba por su nombre de pila, porque llamarlo papá parecía requerir un permiso que ni él ni Catherine habían concedido explícitamente, aunque la palabra flotaba sin pronunciarse en el espacio entre ellos, esperando a que alguien fuera lo suficientemente valiente como para reclamarla. El aniversario del hallazgo de la carta de Sharon llegó en diciembre, invierno en Carolina del Norte, mucho más suave que el brutal frío de Nueva York que había definido su existencia anterior. Julio no mencionó la fecha a nadie porque reconocerla habría requerido explicar la cadena de acontecimientos improbables que habían llevado de la carta hasta allí. Las coincidencias se acumulaban hasta tal punto que sugerían algo más que una simple casualidad. Pensó en el camión de la basura que había roto la bolsa, en el aparcamiento donde había encontrado las palabras escritas con lápiz morado, en cada decisión en la que otras elecciones diferentes habrían impedido que se formara esta improbable familia. La salud de Sharon se había estabilizado en el año transcurrido desde que dejaron Nueva York. La atención médica constante, la nutrición adecuada y la reducción del estrés contribuyeron a que su sistema respiratorio funcionara por fin sin crisis constantes. Había crecido 7,5 centímetros, había ganado peso, lo que la hacía parecer menos frágil, y había desarrollado una confianza que provenía de una seguridad que nunca había experimentado durante sus primeros 5 años. La transformación era visible en las fotografías que Catherine tomaba compulsivamente, documentando la niña en la que se estaba convirtiendo Sharon en comparación con la niña que había sido. Se acercaba la Navidad y Sharon estaba creando tarjetas y adornos. Su talento artístico se nutría ahora a través de clases y materiales que ya no eran lujos inalcanzables. Hizo una tarjeta para Julio en la que aparecían 3 figuras de palitos cogidos de la mano, la misma composición familiar que había dibujado en la carta a Papá Noel, pero ahora representaba la realidad en lugar de un deseo. La figura del medio llevaba su nombre escrito con letras que ya no se inclinaban en diferentes direcciones. Su caligrafía había mejorado gracias a los años de colegio y práctica y a la estabilidad que le permitía centrarse en la educación en lugar de en la supervivencia. En Nochebuena, Sharon preguntó si podía escribir otra carta a Papá Noel, una tradición que quería mantener, a pesar de que cada vez comprendía mejor que la magia podía ser menos literal de lo que había creído a los 5 años. Catherine accedió y le proporcionó papel y el mismo lápiz de color morado que Sharon había utilizado para la carta original que lo había cambiado todo. Sharon escribió la carta con una concentración que sugería una importancia más allá de la simple tradición navideña. La dobló con cuidado cuando terminó y se la entregó a Julio en lugar de meterla en el buzón, porque aparentemente entendía que Papá Noel trabajaba a través de canales humanos más a menudo que mágicos. Julio abrió la carta con las manos ligeramente temblorosas,
nervioso de una manera que no lo había estado al enfrentarse a enemigos armados o fiscales federales. La carta era breve, escrita con la caligrafía cada vez mejor, pero aún infantil de Sharon, en la que le pedía a Papá Noel que le dejara quedarse con lo que ya había recibido. No pedía juguetes, juegos ni ninguna de las cosas materiales que suelen pedir los niños. Solo que el hombre ángel se quedara, que su mamá dejara de parecer preocupada y que su casa siguiera siendo cálida durante el invierno. Las peticiones eran a la vez modestas y enormes, ya que no pedía nada más que la estabilidad que la mayoría de los niños daban por sentada. Le mostró la carta a Catherine, quien la leyó con los ojos llenos de lágrimas que no se molestó en ocultar, porque ocultar las emociones requería una energía que ya no tenía después de un año de constante adaptación a una vida transformada. Se quedaron juntos en la cocina de una casa que no era perfecta, pero era suya, construida sobre los cimientos de decisiones que habían destruido un imperio criminal y creado algo más parecido a una familia de lo que ninguno de los dos había esperado encontrar. Sharon los observaba desde la puerta con una expresión que sugería que entendía más sobre la complejidad de los adultos de lo que se supone que deben entender los niños de 6 años, testigo del improbable desarrollo de su propia historia. A la mañana siguiente, llegó la Navidad con los regalos que Sharon había pedido por los canales normales en lugar de por cartas a Papá Noel. Juguetes, libros y materiales de arte que representaban una infancia permitida como tal, en lugar de un entrenamiento de supervivencia. Pero el verdadero regalo fue que Julio le dijera a Sharon que podía llamarle papá si quería. Un permiso concedido a través del terror de alguien que ofrecía una vulnerabilidad que podía ser rechazada. Sharon lo consideró seriamente durante aproximadamente 3 segundos antes de probar la palabra, y descubrió que encajaba perfectamente, algo que los nombres de pila nunca habían hecho a pesar de años de práctica. Catherine vio cómo Julio se convertía en padre de su hija gracias únicamente a su elección y su coherencia. No se le escapó la ironía de que la carta de Sharon, pidiendo un padre a Papá Noel, se hubiera manifestado de alguna manera exactamente como ella había pedido, a través de los canales más improbables imaginables. El jefe de la mafia que había encontrado una carta en su aparcamiento había desmantelado toda su vida para convertirse en la persona que pedía la carta. Una transformación que parecía más un milagro que cualquier cosa que prometiera la mitología navideña. Desayunaron juntos mientras nevaba fuera. Era una nieve suave que decoraba en lugar de amenazar, una belleza sin peligro que caracterizaba su nueva existencia. Julio había pasado 5 años creyendo que su capacidad para formar una familia había muerto con Sofía y su esposa, que el accidente había destruido no solo a personas, sino también la posibilidad de volver a formar una familia. Sharon había demostrado que esa creencia era errónea simplemente escribiendo una carta que lo había encontrado cuando él necesitaba ser encontrado, aunque no supiera que lo necesitaba. La casa era cálida, Sharon estaba sana, Catherine trabajaba en la profesión con la que había soñado, y Julia vivía lejos de la empresa criminal que lo había consumido durante 20 años. Nada era perfecto. El trauma no desaparecía solo porque las circunstancias hubieran mejorado, y todos seguían aprendiendo a ser una familia que no se había formado por los medios tradicionales. Pero la perfección ya no era el objetivo. No cuando lo suficientemente bueno era mucho mejor de lo que cualquiera de ellos había esperado cuando llegó la carta, solicitando algo que parecía imposible. Sharon se durmió esa noche sosteniendo las manos de Julio y Catherine, colocada entre ellos en una configuración que coincidía con las figuras de palitos que había estado dibujando durante 1 año y medio. Las tres figuras finalmente se habían manifestado en la realidad. Una familia construida no a través de la biología o el matrimonio, sino a través de una carta y de decisiones, y de la improbable colisión de la desesperación y los recursos que, de alguna manera, habían creado amor a partir de circunstancias que no deberían haber producido nada más que más dolor. Eran una familia porque habían elegido serlo, porque la niña lo había pedido, el hombre había respondido y la mujer había aceptado la ayuda que había llegado por canales equivocados, pero que había conducido al destino correcto. Afuera el invierno se instaló en Carolina del Norte, con la suavidad que caracterizaba su nueva vida.
un frío que se podía soportar, en lugar de un frío que amenazaba la supervivencia. En algún lugar de la casa, la carta original de Sharon a Papá Noel descansaba enmarcada en el escritorio de Julio. Palabras escritas con crayón morado que habían viajado a través de camiones de basura y estacionamientos para encontrar exactamente a la persona que necesitaba encontrarlas. La carta había pedido un padre, y el universo, el destino o el azar habían enviado a alguien que necesitaba una hija con la misma desesperación. Una simetría que parecía demasiado perfecta para ser casual, incluso para quienes no creían en la magia. La historia de cómo un jefe de la mafia se convirtió en padre de la niña que había escrito la carta a Papá Noel nunca se contaría fuera del círculo de las tres personas que la habían vivido. Un secreto que los protegía del escrutinio que habría complicado la paz que habían construido a partir del caos. Pero la historia existía independientemente de que alguien más la conociera. Era un testimonio de la posibilidad de que, a veces, sucedían cosas imposibles cuando la desesperación, la esperanza y la voluntad de transformarse chocaban de la manera adecuada. Ahora eran una familia, construida a partir de las cenizas de lo que cada uno había perdido o nunca había tenido, imperfecta y complicada, pero absolutamente real en aspectos que importaban más que cualquier estructura familiar tradicional. Gracias a todos por seguir esta historia. Si les ha llegado al corazón, por favor escriban en los comentarios desde qué lugar la están viendo. Y no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir el video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles más historias como esta. A veces, los milagros más imposibles ocurren a través de los gestos más pequeños.